Gracias. Es que tengo alergias. Gracias, hermano Salazar, que pienso en una multitud de personas que en verdad merecen reconocimiento. Personas que nunca se pondrán detrás de un púlpito, nunca recibirán un reconocimiento que merecen, que en verdad hacen posible que uno permanezca en la obra de Dios. Hermano Hiles predicó en nuestra iglesia varias veces y creo que la penúltima vez que estuvo con nosotros estábamos en la plataforma, él iba a predicar y estábamos en el himno congregacional y yo estaba parado y él volteó, puso su espalda hacia la congregación y me dijo: es gente como esa que hace gente como nosotros. Hiles tenía una tremenda perspectiva acerca de quién era. Y cada siervo de Dios debe tener esa perspectiva, hermano Salazar, gracias por todas sus amabilidades durante estos días. Yo he disfrutado esta conferencia, he tratado de estar en cada sesión y Dios me ha hablado. Yo no sé de un tema más apropiado que hermano Salazar y su gente podría escoger, más apropiado que el que escogieron otros. En verdad, esa palabra describe la verdadera vida cristiana. Y quiero en esta noche ampliar un poquito ese tema, ese pensamiento. Quiero que abra su Biblia en Malaquías. Malaquías. Cada vez que un predicador bautista menciona Malaquías, la mente bautista inmediatamente va a Malaquías 3:10. Le voy a dar una pequeña enseñanza de matemática. Para que haya un Malaquías capítulo 3, tiene que haber un Malaquías capítulo 2. ¿Voy muy rápido? Y para que haya un Malaquías capítulo 2, tiene que haber un capítulo 1. Si me están siguiendo, no, si quiere lo repito. Sí. Malaquías capítulo 1. No pienso mencionar esa palabra que comienza con de. Reservo el derecho de usarla, pero no pienso usarla. Malaquías capítulo 1. Todas las atrocidades, todos los conflictos, las amenazas que usted ve en los medios de comunicación, provocado por el Estado Islámico, que es el hijo de Al-Qaeda, que es, los dos son hijos bastardos de Islam. Todo lo que está sucediendo, todo el conflicto en el Medio Oriente, no es producto, no es fracaso político, no es fracaso social, no es ni siquiera fracaso religioso. Es un fracaso misionero. Y es un fracaso generacional. Y es un fracaso que no se va
a resolver hasta que gente como la que está en este salón en esta tarde agarre la visión bíblica y la visión correcta acerca de nuestra responsabilidad de alcanzar a esta generación con el Evangelio. Hemos estado hablando de otros. Yo he estado pensando en otros. Normalmente cuando pienso en otros estoy pensando en otros tacos. Pero mucho de lo que hemos tratado en esta semana, y yo incluyo las sesiones en que yo he participado, hemos estado hablando de otros, pero hasta cierto punto hemos estado hablando de nosotros. Pero quiero que enfoquemos nuestra atención por unos minutos en los otros que nunca escucharán el Evangelio, que nunca tendrán la oportunidad de asistir a un culto cristiano, mucho menos una conferencia de esta magnitud. Malaquías 1, por favor, vamos a ponernos de pie y leeremos los primeros cinco versículos. El hermano Ezequiel saludó a su esposa porque está viendo por internet. Buenas noches, hermana Miriam, Dios la bendiga. Mi esposa también está en casa, pero está viendo Discovery Channel porque ella ya escuchó este sermón, no lo necesita. Malaquías 1, todos juntos los primeros 5 versículos. ¿Todos juntos listos? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por hermanos y hermanas que han trabajado incansablemente. Gracias por su sacrificio de tiempo, de dinero, todo lo que se ha preparado, la hermosa música que ha inspirado nuestras almas. Gracias por la generosidad de esta iglesia en proveer estas conferencias. Venimos, nos sentamos, sentimos que hemos sido transportados a lugares celestes. Y ayúdanos ahora, Señor, a concentrarnos en aquellos que están más allá del alcance de cualquier esperanza, de jamás saber del Jehová Dios, Dios amante, Dios de misericordia, Dios que desea perdonar, rescatar y establecer vidas en relación personal con Él. Bendice los próximos minutos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, gracias. La profecía de Malaquías comienza con una declaración vergonzosamente triste. Dios simplemente dice, yo os he amado.
Qué tristeza que Dios tenga que recordarle a su pueblo que nos ama. Qué tristeza que nosotros vivimos nuestras vidas, pasamos por nuestras pequeñas rutinas y nunca nos detenemos a pensar cuánto Dios los ama. Y más triste aún es la respuesta de Israel. ¿En qué nos amaste? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo podría una nación tan bendecida por Dios dudar del amor de Dios? ¿Cómo podría una nación redimida, bendecida, favorecida, ignorar el amor de Dios? Decirle algo, mi hermano, es cosa necia jugar con el amor de Dios. Y luego Dios dice algo que los hipercalvinistas usan, según ellos, para comprobar la parcialidad del amor de Dios. Usan esta declaración en sus argumentos acerca de la procrastinación absoluta y la electrocución preordenada, o algo así. Yo no entiendo esos términos teológicos. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Qué extraña expresión. Dios está revelando su corazón. Dios está diciendo, yo tuve que escoger entre tú y Esaú. Dios, es como si Dios está diciendo que no pude amar a los dos. Tuve que escoger entre Jacob y Esaú. Es como si Dios dice, mi amor por Jacob me costó mi amor por Esaú. Le da a uno la impresión de que Dios está teniendo dudas acerca de la prudencia de su decisión, si es que Dios puede tener dudas. Y luego Dios hace una comparación entre cómo Israel, su pueblo escogido, su pueblo favorecido, trata a Dios y cómo Esaú trata a sus dioses falsos. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Edom, como usted sabe, es nombre de los descendientes de Esaú, gente profana, gente pagana. Esta gente, pueblo pagano, está diciendo, somos pobres, pero haremos lo que sea necesario para que nuestros dioses tengan su lugar debido. Dios está diciendo, los paganos sacrifican más por sus dioses falsos que mi pueblo sacrifica para el Dios vivo y verdadero. ¡Qué vergüenza! Y es trágicamente cierto que la historia se repite. Qué reproche ver los templos paganos tan lujosos y ver cómo la gente sacrifica a un Dios que ni es Dios. Y luego ver el descuido con que el pueblo de Dios trata la causa del Dios vivo y verdadero. Mi esposa y su servidor estuvimos en Brooklyn hace 2 o 3 años predicando en la iglesia del hermano, bueno, yo estaba predicando, ella no predicó, en la iglesia hermano David Acevedo, y pasamos varias veces por las instalaciones de la Atalaya, la sede de los testigos sin Jehová. Contesto a los pastores el martes, el hermano de mi iglesia, hermano Andrés Luna, dice que tocaron a su puerta y dijo, ¿quién es? Dijeron, somos los testigos. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos 3. Digo, pues platiquen entre ustedes. Buena respuesta para cuando los testigos llegan a tu casa. Y a propósito, hay más probabilidad de que los testigos lleguen a tu casa que un bautista independiente fundamental ganador de almas.
manzana tras manzana, oficinas, departamentos, imprentas. Hermano Rocha, de primera calidad. Hermano Rocha, wow, qué hombre, qué carga tiene ese hombre. La propiedad más costosa de todo el mundo, produciendo una pieza de literatura para cada ser humano sobre la faz de la tierra cada año. Pornografía religiosa. Y tenemos que rogar porque la gente dé un poquito para la obra misionera. A menos de 15 kilómetros de nuestra iglesia, los mormones construyeron un templo. Costó $8 millones y lo hicieron en 8 meses. Debería de darnos vergüenza lo poco que nosotros hacemos para la obra del Dios vivo y verdadero. La diferencia es que los paganos creen. Amén. Creen en un Dios falso que un día los decepcionará. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la respuesta. ¿Y cómo la tratamos? Mira el versículo 5. Dios le advierte a Israel: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En otras palabras, si Israel no me honra como debo ser honrado, como merezco ser honrado, yo iré más allá de sus límites, más allá de sus fronteras, iré a un pueblo que no es mi pueblo. Dios está diciendo de una forma u otra, mi nombre será engrandecido entre las naciones. Si Israel no está dispuesto a hacerlo, yo iré a un pueblo que sí lo hará. Y a propósito, es exactamente lo que Dios hizo. En este último libro del Antiguo Testamento, Dios hace una última petición a Israel. Esta es la última y la mejor esperanza de Israel de mantener su lugar favorecido en el plan de Dios para extender a todo el mundo el mensaje de que Jehová Dios es el Dios vivo y verdadero, grande en misericordia y en perdón. Y luego Dios sigue insistiendo en que ellos vean y se den cuenta de lo que están haciendo y el peligro de desperdiciar las insistencias de Dios. Versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos, como pueblo de Dios, soportar ver estas acusaciones y no ser conmovidos? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? La mesa de Jehová es despreciable. ¡Qué aburrido! Otro misionero. Y no falta un pastor que esté aquí ahorita que me va a desafiar a tener un programa misionero. No lo tengas. No lo hagas. Deja que un salvo lo haga. Discúlpeme, mi esposa me dijo que fuera amable. Deja que un cristiano lo haga. No, es que me van a pedir más dinero. ¿Cuándo va a terminar? Le vamos a decir cuándo va a terminar. Va a terminar cuando la última persona escuche el Evangelio. Y hasta que eso suceda, no tenemos derecho de hacer menos que nuestro mejor esfuerzo para extender el Evangelio a todo el mundo. Y luego Dios desafía a Israel. Les acusa de ofrecerle lo enfermo y lo cojo, lo ciego. Dice, preséntalo a tu príncipe. En otras palabras, a ver si pasa inspección de gobierno.
Intenta tratar al gobierno como tratas las cosas de Dios. A ver cuánto tiempo dura sin que te descubran. Paga tu diezmo como pagas tus impuestos. O más bien, paga tus impuestos como pagas tus diezmos. Es curioso. Tú faltas de pagar tu diezmo 3 domingos y piensas que fue uno. Porque el tiempo pasa rápido cuando estás disfrutando el dinero de otros. ¡Wow! Se me fueron los amenes. Una nueva revelación para algunos. Los pastores también debemos diezmar. Los misioneros también debemos diezmar. Los asistentes de pastor también deben diezmar. Ahí está el hermano Marco Turriza, misionero de la iglesia. Ese hombre diezma y más, hace más que diezmar. Intenta operar tu negocio sin cumplir con los requisitos de gobierno, a ver cuánto duras. Le tenemos más temor al gobierno, IRS, o en tu caso, Hacienda, que de Dios. Pisoteamos la misericordia y la paciencia de Dios, bromeamos acerca del diezmo, tomamos a la ligera faltar a la iglesia, hacemos chistes acerca de desatender nuestros deberes. Para Dios no es chiste. Y suponemos que las bendiciones de Dios son indicación de que todo está bien. Pues yo creo que yo estoy bien, al cabo Dios me está bendiciendo. Déjame decirle algo, chiquito. Las bendiciones de Dios no son indicaciones de que yo estoy bien, son indicaciones de que Dios es bueno. Es por la misericordia de Dios que cualquiera de nosotros reciba cualquier bendición de Dios. Y luego Dios da un ultimátum. En los versículos 11 y 14, 3 veces Dios indica que está al punto de ir más allá de los límites de las fronteras de Israel. Si Israel no engrandece el nombre de Jehová, si ellos no glorifican su nombre, si Israel no anuncia al mundo que Él es Dios bueno y misericordioso, Dios irá a otro pueblo, a los gentiles, esos somos nosotros, y que los gentiles, los paganos, extenderán el evangelio a los fines de la tierra. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre las naciones. ¿Sabe usted lo que sucedió en Israel? Se acostumbraron tanto a las cosas de Dios que llegaron a ser comunes, despreciables. Oh, qué fastidio es esto. Nos cansamos de las mismas cosas. Déjame decirle algo, la gente de integridad no se cansa de lo decente. El esposo sin integridad pierde la fascinación por su esposa y busca los afectos de otra mujer. Sí. La mujer sin integridad se aburre con su esposo y busca las atenciones de otro hombre. El miembro de una buena iglesia bautista fundamental se decepciona con la iglesia o con el pastor y busca pastos más verdes. Un hombre se cansa de los afectos de una mujer y se vuelve homosexual. Pero la gente de integridad no se aburre con lo correcto. Dios le dice a Israel, les voy a dar una oportunidad más.
o cumplen con su deber de engrandecer mi nombre, o yo iré a un pueblo que no es mi pueblo y ellos engrandecerán mi nombre. Y a propósito, es exactamente lo que Dios hizo. Jesús envió a sus discípulos a la casa de Israel, pero Israel rechazó hasta al Hijo. Y a propósito, no fue el pueblo judío que rechazó a Jesús, fueron los líderes. Amén. Multitudes de judíos seguían a Jesús, escuchaban su predicación. Fueron los líderes, fueron los sacerdotes, los gobernantes del pueblo que rechazaron a Israel. Nunca usted desprecie al judío, porque el pueblo judío fue el liderazgo que lo hizo. Y a propósito, este no es un mensaje en contra de Israel. Dios sigue amando a Israel. Y tú y yo seguimos teniendo la responsabilidad de ir al judío primeramente. Hicimos algo recientemente en nuestra iglesia. Enseñamos a toda la escuela dominical cómo presentar el Evangelio usando el puro Antiguo Testamento. Estamos enseñando a esa gente, cuando sales a ganar almas, pregúntale a la persona, ¿tú eres judío? Al judío primeramente. Y le preguntamos, ¿tú eres judío? Si no, le damos el Evangelio. Y le estamos enseñando a dar el Evangelio con el Antiguo Testamento, para que cuando encuentren a un judío puedan presentar el Evangelio con el Antiguo Testamento. ¿Tú sabes que el plan de Dios de salvación está en el Antiguo Testamento? Jesús envió a sus discípulos a la casa de Israel. Jesús ilustra el rechazo de Israel en Mateo 21 con la parábola de un hombre que envió a su hijo a sus siervos, envió a sus siervos a una viña y luego a su propio hijo, y esos malos hombres mataron al hijo. Y es exactamente lo que Israel hizo. Rechazaron las insistencias y las oportunidades que Dios les está ofreciendo. Y si nosotros no tenemos cuidado, nos sucederá lo mismo. Nunca en la historia del mundo hispano se ha visto un movimiento tan fuerte del Evangelio. Sí. Y la parte que nosotros estamos disfrutando, y no estoy diciendo que este es el único grupo que está experimentando avivamiento, pero la verdad, todo eso comenzó en el departamento hispano de la primera iglesia bautista de Hammond. Hace 30, 35 años. Dios está haciendo algo maravilloso. Iglesias se están levantando, gente está viniendo a Cristo como nunca antes. Pero más vale que no permitamos que Dios sea engrandecido solamente dentro de los confines de nuestras fronteras. La voluntad y el propósito de Dios siempre ha sido que el Evangelio llegue a todo el mundo. Esto es lo que causó el deslice y la caída eventual de Inglaterra. Inglaterra experimentó avivamiento muy parecido a lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Pero Inglaterra hoy en día es un congelador espiritual. ¿Qué lo causó? Lo mismo que causó la caída espiritual de Israel. Rehusaron involucrarse en extender el Evangelio a todo el mundo. Fue una iglesia gentil, Antioquía, que llegó a ser la gran iglesia misionera. Lo mismo sucedió en Jerusalén. Algo parecido está comenzando a suceder en los Estados Unidos. Según la publicación de Rudy Johnson, concluyó que de las 11 agencias misioneras bautistas independientes que reportaron datos en 1983, había un total de 696 misioneros en el campo. En 1987, 4 años después, había declinado a 1968, 728 misioneros menos, una pérdida de 27% en 4 años. Tomen en cuenta que el hecho de que la edad promedio del misionero norteamericano es de 55 años y usted ve que tenemos un problema.
Hay 6.528 idiomas que se hablan en el mundo hoy. 4.564 no tienen Biblia. Solamente 274 tienen la Biblia completa traducida, y mientras 745 solo tienen el Nuevo Testamento. Y hay gente que se está peleando porque esta Biblia se parezca al King James. Y desperdiciando miles, sino millones de dólares de recursos que podrían ser usados para enviar el Evangelio a los que no tienen ninguna Biblia. Mientras los esfuerzos misioneros de los Estados Unidos están creciendo, o están en deterioro, están creciendo en casi cada otro país del mundo que se ha considerado como el campo misionero, las naciones gentiles que hace poco no tenían el Evangelio. El mundo hispano está al punto de un despertamiento que nunca había experimentado. Pero hermano, más vale que mientras nos estamos regocijando acerca de lo que Dios ha hecho entre nosotros, levantemos nuestros ojos al resto del mundo y engrandezcamos el nombre de Jehová más allá de nuestros confines. La mayoría de las iglesias representadas en nuestras conferencias son iglesias ganadoras de almas. Pero ¿cuántas son iglesias misioneras? Todo el pastor levanta la mano, levanta la mano. Si usted es pastor, levanta la mano. Baje su mano. No voy a pedir que levante la mano. Pero si yo le preguntara, ¿cuántos tienen una conferencia misionera anual en su iglesia? No levante la mano. Nos sorprenderíamos. Si preguntáramos cuántas iglesias tienen un programa concertado, misionero, en que apoyan consistentemente a misioneros que están yendo al extranjero, me pregunto cuántas manos se levantarían. Si yo preguntara, ¿su gente tiene una idea de lo que es la ofrenda misionera por meses de fe? Si preguntara, ¿cuántas iglesias representadas aquí tienen cuando menos un misionero en el campo extranjero? Es que somos pobres. Sí, es lo que dijeron los de Edom. Nos hemos empobrecido. Es que somos pobres. Bueno, como decimos, es que somos pobres. A propósito, cuando yo cometo un error en tu idioma, normalmente es a propósito. ¿Pobres? Nomás asómese, ve al estacionamiento. Tu niño de 9 años tiene un iPhone. Hace poco fue un hermano a nuestra iglesia, canta, tiene CDs. No es mala música, no es la clase de música que yo prefiero, pero no es mala música. Y él dijo, pastor, tengo un CDs y si quiere ofrecerlos a los hermanos. Y yo, sí, está bien. Y en el culto fue miércoles en la noche, en el verano. Y dije, hermanos, este hermano tiene CDs, si quiere después del culto puede ir con él y comprarle. Después del culto,
Le dije, hermano, ¿cómo te fue? Bien, pastor. ¿Cuántos vendió? 70 a 100 pesos cada uno. Mis CDs de sermones con 5 sermones valen 50 pesos. 10 pesos por sermón. Y él se llevó, después de la ofrenda, él se llevó 7,000 pesos, miércoles en la noche. No, pastor, es que no tenemos dinero. Sí tenemos dinero. El propósito, el problema es que nos hemos enfocado en nosotros, en nuestras necesidades. No estamos dispuestos a hacer ese puente. Es la tercera vez que escucho ese sermón. La próxima conferencia que vengo quiero que consigas un nuevo sermón. Es una tremenda verdad, hermano. Ilustra lo que estamos... pero tú no quieres no quieres ensuciarte. No, pastor, es que no lo hacemos con lo que tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer si mandamos dinero al campo misionero? Déjame decirle cómo le van a hacer. Le van a hacer mejor. Estamos construyendo. Tenemos 10 años construyendo. Ay, ojalá terminara ese proyecto de construcción pronto. Yo ya sé por qué Noé se emborrachó después de hacer el arca. Me dan ganas de ponerme cohete. Pero no lo hago. Un hermano de nuestra iglesia, tenía meses en la iglesia, dijo, pastor, si tomar el 35% de todos los ingresos de nuestra iglesia van al campo misionero. Digo, pastor, si tomáramos ese dinero, si le decimos a los misioneros, miren, ustedes a ver cómo por un año no le vamos a sostener, a ver cómo le hacen, y tomáramos ese dinero, podríamos terminar esta instalación de primera, y sí podríamos. Le dije, sí, hermano, pero después de un año, ¿qué tendríamos? Amén. Yo temería que arriba del letrero de la Iglesia Bautista Montelón estaría la palabra Icabod. La gloria de Dios se ha retirado. Y yo le dije, hermano, nosotros podemos sin bancas acoginadas, podemos sin aire acondicionado, podemos sin todas las amenidades que pensamos que necesitamos, pero esa persona en el campo misionero no la hace sin el Evangelio. Y cuando yo esté delante de Dios, yo prefiero entrar en la presencia de Dios con un templo, unas instalaciones un poquito pobres y no de primera calidad, pero habiendo hecho lo que puedo para que el nombre de Jehová sea engrandecido entre las naciones, que tener una instalación de primera y no haber hecho nada para alcanzar al mundo con el Evangelio. Nuestra gente, no, pastor, es que no puedo. Mire, ¿cuántos de ustedes vienen de México o tienes trascendencia mexicana vergonzoso? Usted sabe que, yo le digo a mi gente hace poco, México es número 1 en el mundo en obesidad. Somos la gente más gorda de todo el mundo. Y yo estoy haciendo mi parte para mantener esa estadística. ¿Cómo que no tenemos? ¡Sí tenemos! Lo que pasa es que no estamos dispuestos a hacer ese puente. Un programa de ganar almas. Y hermano, tenemos que ganar almas. No es un sustituto para un programa misionero. Es que hay otras iglesias que se dedican nosotros somos ganadores de almas. Esa es una iglesia misionera. Eso no es bíblico. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Dios les dijo a los israelitas que si no cumplían con sus responsabilidades, perderían sus privilegios. Rehusaron cumplir y Dios realizó sus promesas. Siempre lo hace, que nos hace pensar que hará menos con nosotros. Todos los misioneros que van al extranjero, fuera de México o de Estados Unidos, pónganse de pie. Si usted es misionero y usted va a un país extranjero, fuera de México o fuera de los Estados Unidos, pónganse de pie. ¿Dónde están? ¿Uno? ¿Uno? Solo uno. Solo uno. No más uno. Hablada de México. La vergüenza es nuestra. Porque México, en cuanto a este asunto, está mejor que nosotros. Es la verdad. Este año vimos a 28 hermanos rendirse al campo misionero, a irse al extranjero. Habrán más, hermano Ashcraft. Habrán más. La vergüenza es nuestra. Estoy hablando de nosotros que vivimos en este país. Estoy hablando de los que vivimos en este país. Porque por primera vez en la historia de México estamos viendo lo que nunca se ha visto, nunca. Hay misioneros mexicanos regados ahorita por todo el mundo y están saliendo. Cuando Dios obra dentro de un pueblo, una nación, nunca el interés de Dios es ese país únicamente. Su interés es el mundo. Veamos los más grandes avivamientos. Cuando tuvimos los más grandes avivamientos en este país era el exportador número 1 de misioneros. Oh, lo que Dios está haciendo en las Filipinas. Increíble. Yo estuve en Tailandia y conocí no menos de unos 20 misioneros en Tailandia, de las Filipinas. Hermano Rick Martin, increíble, enviando misioneros por todo el mundo. Y ahora hay misioneros mexicanos en Francia, en Italia, en la China, en la India, en África, en Tailandia. ¿Cuándo se miraba eso en México, hermanos? Qué bueno es el Señor. Pero nosotros estamos bien atrasados. Yo voy a añadir a la pregunta que hizo el pastor. Y hablando a los siervos de Dios, ¿qué descubriríamos si te preguntáramos cuánto das tú semanalmente a la obra misionera? Pastor, asistente, líder. Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa promesa no es para ti, si no das a la obra misionera. Lee el contexto, porque esa promesa fue hecha a una iglesia que estaba ayudándole al misionero apóstol Pablo. Esa promesa no es tuya si tú no das a la obra misionera.